Capítulo 14. La mañana llegó como siempre en esta isla, sin pedir permiso. Un rayo de sol se filtraba por la estrecha ventana, brillando como si el sol no se hubiera dado cuenta del fin del mundo. Primero rozó el borde de la cama, luego se deslizó por la sábana blanca y finalmente calentó la barandilla metálica hasta que dejó de parecer fría. Naruto se incorporó en la vieja cama de hospital y simplemente observó. Por un momento, permaneció inmóvil, observando el amanecer con la cautela que se le aplicaría a un enemigo. Silencioso, paciente, fingiendo no estar impresionado. Afuera, las instalaciones parecían un fósil de un lugar antaño orgulloso. Pasarelas de hormigón, pasillos de cristal, una fuente muerta con manchas de algas como venas. Letreros aún colgados en las paredes con letras brillantes y amigables. Bienvenidos a Jurassic World, como si alguien aún pudiera llegar y ser feliz. La línea del monorraíl atravesaba los árboles lejanos como un hueso roto. Más allá, la jungla devoraba lo que podía, hoja a hoja, lenta e implacable. Más allá de todo aquello, más allá de edificios abandonados, vallas destrozadas y atracciones en ruinas, acechaban dinosaurios. No siempre estaban lo suficientemente cerca como para verlos, pero podía oírlos. Un grito profundo y distante resonaba en el aire como un trueno interminable, un recordatorio constante de la isla. Lo único que quedaba eran sus dientes. Naruto respiró hondo. Sus pulmones se expandieron suavemente. Sin tartamudeos, sin sensación de desgarro, sin opresión en el pecho como si se hubiera tragado un puño. Exhaló lentamente, frustrado consigo mismo por notarlo. Giró los hombros una vez para probarlos. Las articulaciones no protestaron. Flexionó los dedos y no sintió temblor alguno. El profundo dolor en sus huesos, que había persistido desde que tenía memoria, ahora era más silencioso. No había desaparecido, no había sanado, sino que mejoraba. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, se sentía como si alguien más estuviera usando su piel. Naruto miró sus manos como si pertenecieran a un extraño. Palmas más ásperas que antes, nudillos marcados, uñas cortas y mordidas por noches en las que el miedo tenía poco que morder. Esta versión de él, esta versión isleña, se formó mediante alarmas, puertas cerradas y reglas estrictas que debías aprender rápidamente o enfrentar la muerte. Era el tipo de chico que ya no se inmutaba ante la sangre, que podía mirar un río lleno de cadáveres y pensar en el acceso y los suministros. Ese era el chico que el Dr. U deseaba. La mandíbula de Naruto se apretó dolorosamente. Se giró hacia la ventana, temiendo que si miraba hacia abajo durante demasiado tiempo, vería al viejo Naruto como un fantasma. De 13 años, ruidoso y tontamente optimista, todavía creyendo que el mundo era algo con lo que se podía discutir. Naruto lo despreciaría, no por su maldad ni dureza, sino porque se había acostumbrado a ello y se había vuelto eficiente. Con el tiempo, sobrevivir ya no parecía un milagro, sino una tarea más. Naruto presionó el pulgar contra la palma de la mano, anclado en el momento. «Levántate», murmuró, como una orden, como si estuviera hablando con un perro que quería quedarse acurrucado en la cama. Su voz sonaba mal en la habitación vacía, demasiado débil para el silencio. Pasó las piernas por el borde. El suelo estaba tan frío que le mordía, pero plantó los pies con firmeza. La sábana se movía con un susurro rígido, como la tela que siempre usaban los hospitales, fingiendo que todo estaba bien. Naruto se puso de pie. Su cuerpo no protestó como de costumbre. Ni mareos, ni una inclinación repentina, ni náuseas que le acosaban como una advertencia. Esa fue la parte más difícil. Dio un paso, luego otro, y la habitación permaneció estable a su alrededor. Fue al fregadero, abrió el grifo y vio cómo el agua salía limpia, demostrando que el edificio aún creía en la rutina. Se echó agua en la cara, se limpió la boca y se miró en el espejo agrietado sobre el lavabo. Un niño lo observaba, con el mismo pelo rubio despeinado y la misma mecha terca, y los mismos ojos azules brillantes, aunque demasiado intensos para el lugar donde se encontraba. Pero su mirada era diferente. Parecía mayor. No en edad, sino en peso. La firmeza de su mandíbula, la serenidad de su expresión y la forma en que sus ojos se dirigían constantemente a rincones, salidas o posibles amenazas, todo sugería un cambio. A Naruto le disgustaba no mostrar sorpresa consigo mismo. Evitaba el espejo para escapar de su mirada acusadora. En el pequeño carrito junto a la cama, sus cosas de la mañana estaban ordenadas como si alguien todavía estuviera allí. Había un vaso de plástico, unas pastillas en un paquete sellado y una botella de agua que debería haber estado vacía hacía días, pero seguía llena. Este lugar había sido creado para sustentarlo. Esa era la cruel ironía.
Incluso abandonado, incluso vacío, el centro seguía girando en torno a su cuerpo como si fuera el último paciente del mundo. Como si la isla pudiera arder, las vallas derrumbarse y la gente morir gritando, pero el edificio seguiría ofreciéndole medicación al amanecer. Naruto tomó el paquete y lo miró con dedos firmes. Antes despreciaba las pastillas porque significaban enfermedad. Ahora, las odiaba por representar control. Las manos de Wu, su voz en el pasillo. Todo eso había desaparecido. No había personal, ni enfermeras, ni técnicos de laboratorio susurrando en los rincones como si Naruto fuera un archivo secreto. Sin embargo, el trabajo aún persistía en su interior, lo que Wu hubiera hecho o iniciado había moldeado a Naruto en una versión incapaz de ser otra cosa. Naruto seguía metiéndose las pastillas en la boca, tragándolas secas para demostrar que podía. La amargura persistía en su lengua como recordatorio. Salió de la habitación del paciente y salió al pasillo. Las luces estaban apagadas, pero el tenue resplandor de las tiras de emergencia en el suelo lo guiaba como una pista de aterrizaje en un aeropuerto desierto. Sus pasos resonaban suavemente, y el edificio le devolvía el eco, silencioso y respetuoso. Las puertas bordeaban el pasillo con habitaciones sin identificar. Algunas contenían camas, otras tenían equipo cubierto con láminas de plástico que parecían fantasmas disfrazados. Todo estaba impecablemente limpio, casi de forma antinatural, como si se hubiera conservado deliberadamente para que estuviera listo. A Naruto también le disgustaba esto. Pasó junto a una pared de cristal y captó un tenue reflejo de su silueta, moviéndose con serena precisión. Por un instante, pensó en otro reflejo. Años atrás, tras el cristal del hospital, bajo luces fluorescentes, con el rostro más delgado y suave. En aquel entonces, solía mirar el amanecer y pensar, lo logré. Ahora lo miró y pensó, ¿por qué sigo aquí? Esa pregunta intentó asentarse en su mente, pero Naruto la apartó, como hacía con cualquier cosa que no fuera vital para su supervivencia. Dio una vuelta y llegó al almacén de alimentos. Ya no era una cafetería propiamente dicha, solo una habitación llena de estantes y cajas selladas, como si la hubieran abastecido para emergencias y luego la hubieran olvidado. Naruto se movió con cuidado, inspeccionando primero los rincones y escuchando con paciencia. Nada. Solo el sonido lejano y sordo de algo enorme moviéndose entre los árboles. Agarró una barra de proteína, la abrió y le dio un mordisco. El sabor era tiza y artificial, pero eso no importaba. Las calorías eran calorías, y el combustible era combustible. Comía de pie porque sentarse le parecía una rendición. Su estómago ya no tenía calambres como de costumbre, y su garganta no se cerraba al tragar. Su cuerpo aceptaba la comida con normalidad. Naruto apretó la mandíbula hasta que sus músculos se tensaron. Sintió un fugaz alivio subirle al pecho, pero lo reprimió, sabiendo que ese alivio equivalía a gratitud. Reconociendo esto como una señal de que la versión U estaba funcionando, Naruto apoyó la cabeza brevemente contra la fría pared y cerró los ojos. Tras sus párpados, los recuerdos se entrecortaban. Habitaciones blancas, metal frío, la voz serena de Wu mencionando el protocolo, la línea base y la viabilidad, como si Naruto fuera una máquina, no un niño. Agujas, escáneres y el penetrante aroma antiséptico lo rodeaban. Sin embargo, Naruto, sonriendo a pesar de todo, riendo, contando chistes, fingía que no le aterrorizaba. Porque el miedo impulsa a los adultos a actuar, a decidir y a perder el control. Naruto había aprendido a parecer inquebrantable, y ahora realmente lo era. Pero ese era el problema. Abrió los ojos de nuevo, contemplando el pasillo vacío. Podía sentirlo en su cuerpo. El progreso, la inusual ligereza, la serena fuerza que se arraigaba en él como si fuera una nueva adición. Debería haberse sentido feliz, pero en cambio, se sentía contaminado. Fue como si Wu hubiera accedido a su esencia y la hubiera reconfigurado. El chico que Naruto aspiraba a ser, franco, persistente, compasivo incluso cuando le dolía, había sido reemplazado por alguien capaz de desenvolverse en unas instalaciones desiertas y priorizar los suministros. Naruto dio otro mordisco y se obligó a masticar con firmeza. Mi viejo yo te odiaría, susurró, no al edificio, no al sol. Para sí mismo. Su voz se mantuvo firme. No mostró emoción alguna y ni siquiera se inmutó, solo intensificando el odio. Afuera, un rugido lejano y pesado sacudió el aire, haciendo que las paredes se sintieran más delgadas. El cuerpo de Naruto respondió de inmediato. Su columna se tensó y sus sentidos se expandieron. Escuchó atentamente cualquier pista sobre la dirección, la distancia o los sonidos subsiguientes. Hubo una breve pausa.
Entonces, la isla volvió al silencio, como si solo se hubiera aclarado la garganta. Naruto exhaló lentamente por la nariz. Eso era todo. La evidencia. Seguía vivo porque poco a poco se estaba convirtiendo en el tipo de persona capaz de sobrevivir en ese entorno. Sin embargo, no sabía cómo mantenerse fiel a sí mismo mientras se adaptaba a este cambio. Volvió a mirar hacia el ala de pacientes. La luz del sol era ahora más brillante, extendiéndose por el suelo en un haz más amplio, haciendo que el pasillo estéril pareciera dorado, como si intentara suavizar su apariencia. Naruto observó la luz y sintió una extraña opresión en el pecho. No calidez ni esperanza, sino una sensación de desafío. El sol salió, se lo hubiera ganado o no. La verdadera pregunta no era si llegaría la mañana, sino qué clase de Naruto la afrontaría. Naruto apretó la barra a medio comer hasta que el envoltorio crujió, luego se apartó de la luz y echó a andar. No porque supiera su destino, sino porque quedarse quieto le permitía concentrarse. Naruto no confiaba en lo que pudiera pensar si se detenía lo suficiente para escuchar. Mantenía sus dedos ocupados porque si no estaban ocupados, comenzaban a temblar. El viejo sombrero de seguridad reposaba en su regazo como un reto. Tela negra, logo descolorido, la pequeña ala rígida aún conservaba su forma. Un lado estaba oscurecido por la sangre vieja, tan seca en los hilos que daba igual cuántas veces lo hubiera frotado. No estaba limpio. Simplemente era menos evidente. Naruto lo giró lentamente, su pulgar acariciando la costura, tirando de una puntada deshilachada como si pudiera deshacerlo todo si lo agarraba con suficiente fuerza. La escopeta estaba atada a su hombro, pesada y firme, con la correa apretándole el hombro a través de la camisa. Ya la había revisado 2 veces desde el amanecer. Recámara, seguro, cartuchos. Sin embargo, su mano seguía buscando la correa, la culata, el peso familiar como un rosario. Levantó la cabeza, no por orgullo ni valentía, sino porque a Blue le disgustaba la debilidad. Lo había aprendido a las malas. La rapaz no siempre atacaba, pero era perspicaz. Una inclinación de la barbilla, una ligera curvatura de la columna o la mirada fija en el suelo durante demasiado tiempo. Todas eran señales. Los depredadores no leen la mente, interpretan la postura. Entonces, a lo lejos, algo hizo un clic, agudo e intencional. Naruto permaneció inmóvil, escuchando con más atención. El sonido no se repitió, pero su piel permaneció tensa, con todos los sentidos a flor de piel, como si estuviera listo para correr antes de que sus piernas se movieran. Se ajustó el casco de seguridad en las manos, sintiendo la corteza seca engancharse en su pulgar. Un recordatorio. Alguien lo había usado, y alguien había muerto con él. A Naruto le disgustaba pensar en cómo lo había obtenido. Evitaba recordar el momento en que lo arrancó de un cuerpo porque el sol se ponía, y necesitaba desesperadamente algo, cualquier cosa, que lo hiciera parecer parte de esos pasillos. Como si fuera un bastón. Como si no fuera una presa. Era una tontería. A los dinosaurios no les importaban los uniformes. Sin embargo, su parte humana, por poco que quedara, necesitaba un símbolo. Necesitaba fingir que aún existía un mundo con reglas, trabajos y nombres con significado. Seguridad. Paciente. Activo. Naruto torció la boca. De todos modos, se puso el sombrero. Estaba un poco torcido. El ala le ensombrecía los ojos lo justo para parecer mayor en el reflejo del cristal oscuro de la ventana. Más como un guardia que como un niño. Más como una mentira. Siguió caminando, con las botas suaves sobre el suelo desgastado, pasando junto a una pared donde un cartel brillante aún sonreía con diversión en familia. Y seguridad ante todo. Como si alguien hubiera estado a salvo allí. No lo miró mucho tiempo. Su mirada se desviaba constantemente hacia las esquinas, las rejillas de ventilación del techo, las puertas abiertas. Y su mente, traidora, aburrida, viciosa, iba a donde siempre iba cuando la isla no estaba intentando activamente matarlo. Tsunade. El nombre le golpeó como un puñetazo en las costillas, repentino y agudo, aunque ella no estuviera allí. Existía en él como una vieja cicatriz. Alguien ruidosa, aterradora, tercamente amable, el tipo de persona que podía llamarte idiota y aún así recomponerte. Podía imaginarse su rostro si se lo permitía. Ojos entrecerrados, esa mirada que decía, no te atrevas a mentirme, mocoso. Y Emi era más silenciosa en sus recuerdos. Más firme. Una presencia al borde de las habitaciones de hospital, la persona que hacía que las luces se sintieran menos duras, que no se inmutaba ante la debilidad. La que le ponía una taza en las manos y le hacía beber y le decía que importaba, porque él importaba.
Naruto tragó saliva, imaginando cómo lo verían ahora. Sombrero en la cabeza, sangre en el ala, pistola al hombro, mirada aguda como la de un soldado. Un niño que aprendió a juzgar el mundo por distancias, salidas y casquillos restantes. Tsunade le arrebataría el sombrero y lo tiraría, no porque fuera feo o sucio, sino porque era suyo, porque simbolizaba una aceptación o una reivindicación que no debería haber tenido que hacer. «¿Te pareces a él?», decía, con voz tranquila pero tensa, como cuando luchaba por evitar que la ira se convirtiera en tristeza. «¿Te pareces a lo que él te convirtió?». Emi simplemente lo miraba. Eso era aún más doloroso. Emi no gritaba. Se quedaba allí sentada con las manos entrelazadas como si no supiera qué hacer con ellas, y sus ojos seguían la correa de la escopeta que cruzaba su pecho, y luego como los dedos de Naruto volvían a ella. Era como si pudiera percibir la memoria muscular, el miedo y esa parte de él que había empezado a aceptarlo como algo normal. Naruto apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Despreciaba cómo su decepción imaginaria aún le hacía un nudo en la garganta. Le molestaba que le importaran sus opiniones, a pesar de todo. Después de Wu, la isla y convertirse en esta persona. Su mano se dirigió al ala del sombrero, echándolo ligeramente hacia atrás para exponer sus ojos a la luz. Esperaba que ver con claridad le ayudara a pensar con más claridad. Pero no fue así. Una brisa se colaba por una puerta rota al final del pasillo, trayendo el aire húmedo de la jungla y el hedor agridulce de la descomposición. No estaba lo suficientemente cerca como para sugerir una presa reciente, pero la isla siempre tenía un aroma a muerte reciente. Naruto se detuvo en la puerta, escuchando atentamente de nuevo. Ni rastro de humanos, ni pasos, ni voces, ni radios. En cambio, percibió el movimiento distante y pesado de algo grande entre los árboles, junto con el leve, casi silencioso, roce de garras sobre el concreto cerca, a su izquierda. Allí. Naruto no giró la cabeza bruscamente ni se sobresaltó. Simplemente movió la vista. A través de la pared de cristal que daba a un patio de servicio agrietado, notó movimiento. Algo azul grisáceo y elegante, una sombra que se cernía entre dos carros de mantenimiento oxidados. Ella no apareció del todo, ni era necesario. El latido de Naruto se mantuvo controlado porque se obligó a ello. Dejó que sus hombros se relajaran como si no le importara. Como si no se hubiera dado cuenta. Como si no estuviera calculando el ángulo del patio, la puerta abierta más cercana y la distancia a la escalera que tenía detrás. Los depredadores prosperan con el pánico. Naruto se lo negó. Mantuvo una mano suavemente sobre la correa de la escopeta, sin apretarla, sin amenazarla, simplemente reconociendo su presencia. Era un hecho, no un desafío. La cabeza de Blue asomó brevemente, lo suficiente para que un solo ojo dorado captara la luz. Ella lo miró como si contara huesos. Naruto mantuvo la mirada fija. En ese momento, sintió el sombrero con más intensidad. La sangre seca, la identidad robada y cómo lo hacía parecer un personaje en lugar de una persona. Era como algo diseñado para patrullar un lugar que debería haber sido destruido. Se preguntó, con feroz curiosidad, si Blue entendía esa parte. No solo las palabras o la culpa, sino su forma. Una criatura entrenada, controlada, usada y luego abandonada cuando los humanos se quedaron sin planes. Un arma que sobrevivió a su creador. El estómago de Naruto se encogió de tensión. Porque esa era la parte que más les disgustaría a Tsunade y Emi. No el arma, ni el sombrero. Era el hecho de que Naruto pudiera ver a un depredador y reconocer un reflejo en él. Blue parpadeó lenta y decididamente una vez, luego se disolvió en la sombra, se desvaneció. Sin embargo, Naruto no respiró aliviado ni se relajó. Todavía no. No en una isla donde la piedad a menudo precedía a algo peor. Aún así, cruzó la puerta hacia el aire matutino, la luz del sol le daba de lleno en el rostro, brillante y sincera. Calentaba el ala del sombrero y oscurecía la sangre seca, como si volviera a estar fresca. La jungla, más allá del patio, susurraba con vida invisible, y a lo lejos, un dinosaurio graznaba, bajo y ondulante, como si la isla le recordara quién era su dueño. Naruto se mantuvo firme al descubierto, con los hombros erguidos y la cabeza en alto. Si Blue volvía a acercarse, no podía parecer vulnerable. Del mismo modo, si Tsunade y Emi lo veían, debía evitar parecer derrotado o influenciado por Blue. Volvió a llevarse los dedos a la gorra, no para ajustarla, sino para estabilizarse. Al diablo con eso, susurró, pero las palabras no le parecieron valientes. Parecían una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Empezó a caminar por el patio, con las botas crujiendo sobre la arena y la mirada fija en la línea de árboles.
Cada paso que daba sin esfuerzo le recordaba que su salud mejoraba. Sin embargo, cada paso exitoso también reaviva su odio, porque el progreso significaba éxito. El éxito implicaba que los juicios de Wu habían sido correctos. Naruto alzó la cabeza a pesar de estos sentimientos, sabiendo que su antiguo yo probablemente lo despreciaría. Aún así, estaba presente, luchando por la persona en la que aspiraba a convertirse. Naruto no llegó muy lejos antes de que el peso de la bolsa comenzara a sentirse como un veredicto. No pesaba, solo estaba ahí. Un recordatorio atado a su espalda. Puedo hacerlo. Sé cómo hacerlo. Como si la isla le hubiera enseñado un nuevo idioma y su cuerpo ahora lo hablara con fluidez. Dio 2 vueltas más por el pasillo de servicio y se detuvo en un hueco estrecho donde una máquina expendedora apagada y un cubo de fregona volcado formaban una especie de cobertura accidental. Las luces de arriba estaban apagadas. Solo un fino rayo de luz matutino se filtraba por un panel agrietado del techo, tan brillante que hacía brillar el polvo. Dejó la bolsa con cuidado. Con demasiada delicadeza. Como si hiciera ruido, el edificio recordara lo que solía ser y lo castigara por existir en él. Naruto apoyó el hombro contra la pared y echó la cabeza hacia atrás. Se quedó quieto un instante, respirando con tranquilidad. Su respiración era regular y sin esfuerzo. Eso fue lo primero que lo enfureció. Sus dedos encontraron el ala del sombrero de seguridad. Tiró de él hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo, como si pudiera ajustar sus pensamientos de la misma manera. La sangre seca en la tela reflejó la luz y parecía más oscura, casi nueva, y sintió un nudo en el estómago. Ya no tenía hambre. O tal vez lo era y también odiaba eso. Naruto se agachó, abrió la cremallera de su mochila y sacó un kit de comida. El crujido del paquete rompió el silencio. Se quedó paralizado instintivamente, mirando a izquierda y derecha, y al final del pasillo. No había nada, solo la quietud del edificio y la vida distante y sutil de la isla. Exhaló lentamente de nuevo y miró la comida en sus manos. Mírate, susurró. Las palabras salieron como si no las hubiera querido decir. Como si hubieran estado sentados detrás de sus dientes toda la mañana esperando una grieta. Le dio la vuelta al paquete, sin leer nada, viéndolo todo. Conteo de calorías. Protocolo. Porciones. Combustible. Bien organizado, dijo con voz monótona. Buen trabajo. Sonaba como si alguien más estuviera hablando. Eso fue lo segundo que le enojó. Naruto colocó el kit de comida en el suelo frente a él y se frotó las palmas de las manos sobre la cara con tanta fuerza que le picó. Te odio, dijo. No se dirigía al edificio. No a Wu. Era para sí mismo. El aire permaneció en silencio, como si no supiera cómo responder a sus palabras. Naruto forzó una risa aguda, pero se desinfló al instante. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos juntas en posición de oración. Hacía mucho tiempo que no rezaba. Ni siquiera estaba seguro de a quién se dirigiría si lo intentaba. Quiero volver, dijo, ahora más tranquilo. Su garganta se cerró como si la frase tuviera púas. Quiero, se detuvo, tragó saliva y lo volvió a intentar. Quiero ser yo. La palabra yo salió áspera, casi fea, como si no confiara en ella. Naruto miró fijamente el suelo, las baldosas desgastadas, la tenue línea que la luz del sol atravesaba. Su bota golpeó el suelo una vez, una señal nerviosa que odiaba porque significaba que no tenía el control total. No quiero ser esto, murmuró. Sea lo que sea. Se señaló vagamente a sí mismo. El sombrero, la correa de la escopeta, la bolsa de comida a la que había accedido con un pase robado, como si fuera normal. Como si perteneciera a este lugar. Como si hubiera sido creado para eso. La mandíbula de Naruto se apretó hasta que le dolieron las muelas. Recuerdo, hizo una pausa, con los ojos cerrados, intentando sacar algo limpio del lío que tenía en la cabeza. Recuerdo quién era. Abrió los ojos de nuevo y miró al frente, como si el pasillo pudiera convertirse en una pantalla y mostrarle la versión que estaba pidiendo. Era ruidoso, dijo, un poco amargado, un poco blando. Era molesto. Hablaba demasiado. Yo solía pensar que si insistía lo suficiente, si simplemente no me daba por vencido, las cosas cambiarían porque yo quería que así fuera. Sus dedos se apretaron hasta que sus nudillos palidecieron. Solía enojarme y era simple, susurró. Era pura ira. Como un fuego que podías controlar. Naruto miró sus manos. Ahora su ira vivía bajo su piel como veneno. Ahora tenía dientes. Ahora no se quemó, se pudrió. ¿Y ahora? Dijo, y la voz se le quebró al pronunciar la palabra, como si lo hubiera sorprendido.
Se aclaró la garganta rápidamente, como si pudiera borrarlo. Ahora ni siquiera sé qué hago la mitad del tiempo. Solo, me muevo. Reviso. Cuento. Planifico. Como cuando tengo que comer. Duermo cuando puedo. Escucho. Espero. Se rió otra vez, pero no había nada en ello. Soy una lista de verificación. El silencio se prolongó. A Naruto le picaban los ojos, pero se negaba a parpadear demasiado. Se negaba a que su rostro transmitiera debilidad. Lo había aprendido demasiado bien. Metió la mano en la bolsa y sacó nuevamente el pase de seguridad, dejándolo colgando entre dos dedos. El plástico rayado atrapó la tenue luz del sol. Lo miró como si fuera un insecto que quería aplastar pero no podía. Esta es la parte enfermiza, dijo. Esta es la parte que más odio. Dio vuelta a la tarjeta y frotó con el pulgar el borde donde la foto debería haber sido más clara. Funciona, susurró. Todavía funciona. Su voz se elevó de repente, aguda, con algo que sonaba como pánico, pero no se le permitió convertirse en eso. Las puertas aún lo escuchan. Las taquillas aún se abren. El edificio aún lo reconoce. La mano de Naruto tembló una vez. Enroscó los dedos alrededor del pase hasta que el plástico crujió. Y se siente, tragó saliva. Siento que lo estoy haciendo bien. Escupió las últimas palabras como si fueran repugnantes. Como si estuviera ganando. Su respiración se aceleró, pero la contuvo con fuerza de voluntad, inhalando lentamente y exhalando aún más despacio. Apartó la mirada del pase y la volvió hacia el kit de comida en el suelo. Comida. Combustible. Protocolo. Negó con la cabeza, casi con fiereza. No quiero a Wu en mí, dijo. No quiero sus manos en mi cuerpo, no quiero su voz en mis hábitos, no quiero, se interrumpió, moviendo la mandíbula. No podía decir ciertas cosas en voz alta sin hacerlas realidad. Naruto volvió a bajar la voz, como si temiera que las paredes lo oyeran y estuvieran de acuerdo. No quiero despertarme y sentirme mejor, confesó. La confesión salió al aire y se quedó ahí, fea y honesta. Porque cada vez que respiro mejor, cada vez que mis piernas no tiemblan, cada vez que mi estómago no me resiste, es como si se estuviera riendo. Naruto presionó la base de la palma de su mano contra su ojo con tanta fuerza que pudo ver las estrellas. Se supone que debo ser feliz, susurró. Se supone que debo estar agradecido. Se pasó la mano por la cara, dejando una mancha de sudor y polvo. Pero no se siente como una sanación, dijo. Se siente como si me convirtiera en algo que no elegí. Volvió a mirar el pasillo, desenfocado, como si estuviera mirando a través de él otro mundo. Quiero volver, repitió. Antes de las agujas. Antes de las habitaciones. Antes de aprender a estar en silencio. Ese dolió más. Naruto tragó saliva con fuerza. Extraño ser estúpido, dijo, con una risita burlona. Extraño pensar que podía librarme de cualquier cosa con palabras. Extraño querer ramen. Extraño, su voz se quebró de nuevo, y lo odió tanto. Extraño estar con gente. Se quedó quieto por un segundo después de eso, como si hubiera pisado una mina terrestre. Gente. Los nombres intentaban surgir, algunos nítidos, otros borrosos, algunos demasiado dolorosos para tocarlos. Tsunade y Emi estaban allí como anclas, y eso hacía que su pecho doliera de una forma clara y directa en comparación con todo lo demás. Los dedos de Naruto se curvaron en la tela de sus pantalones. Me odiarían, susurró. Me mirarían y verían esto. Movió dos dedos hacia el sombrero, hacia la correa, hacia el bolso. Y tal vez tengan razón en odiarlo. Naruto respiró hondo y se obligó a decir lo siguiente, porque lo había estado evitando desde que se le ocurrió. No quiero odiarme, dijo. Su voz se había vuelto más baja, no porque estuviera débil, sino porque estaba cansado. No quiero despertar y sentir este asco. Todos los días. Como si mi piel no me quedara bien. Volvió a mirar el kit de comida antes de abrirlo por fin. El aroma era apagado y sintético, pero seguía siendo comida. Su estómago respondió de inmediato, traicionándolo. Naruto dudó un momento. Le temblaban ligeramente las manos. Las tranquilizó, irguió los hombros y adoptó una expresión neutra. Luego, dio un mordisco, masticó y tragó. No se permitió disfrutarlo ni castigarse. Simplemente comió, porque la muerte no era una opción, a pesar de que una parte de él ansiaba dejar claro su punto. A mitad del segundo bocado, se detuvo, mirando de nuevo al pasillo con ojos penetrantes y una voz apenas por encima de un susurro, sigo siendo Naruto, dijo. Ya sea un hechizo, una promesa o una advertencia para cualquier parte de él que intente tomar el control,
Sigo siendo Naruto Uzumaki, repitió con más firmeza. No soy un paciente. No soy guardia de seguridad. No soy un activo. No, tragó saliva con la mandíbula apretada. No es suyo. Las palabras lo impactaron más fuerte que cualquier disparo. Naruto dudó antes de dar otro mordisco, esta vez más despacio. Por un instante, su expresión se suavizó, ni feliz ni aliviada. Simplemente determinada. Voy a volver, murmuró. Aunque me cueste todo. Miró la bolsa, luego el pasillo que tenía delante y su voz volvió a quedarse en silencio, firme, peligrosa de una manera diferente. ¿Y si no puedo volver a ser como era antes? Sus dedos se apretaron alrededor del paquete de comida. Entonces construiré a alguien nuevo, dijo. Alguien que yo elija. Se comió el resto sin prisa. Luego se levantó, se echó la bolsa al hombro, agarró el pase como si fuera una herramienta y no una cadena, y levantó la cabeza para recibir la mañana como si tuviera algo que responder. Salió, caminando por un camino de servicio agrietado que discurría paralelo a la selva, de regreso al refugio improvisado de su grupo con una bolsa de comida rebotando contra su hombro. El sol de la mañana calentaba, pero el aire era frío. Olía a hojas mojadas, óxido y una especie de podredumbre que solo se nota cuando se deja de ignorar que se vive en un cementerio. De todos modos, siguió adelante, con la cabeza en alto y pasos mesurados, porque no quería volver con las manos vacías. Porque no quería ser la razón por la que alguien pasara hambre. Porque ser útil era más fácil que quedarse quieto con los pensamientos. Ya casi estaba allí, prácticamente visualizaba las lomas entre los árboles y la pequeña zona de seguridad que habían creado en un lugar donde no se creía en la seguridad. De repente, oyó voces. No sonidos de dinosaurios, viento ni crujidos metálicos. Voces humanas. Una mujer que sonaba aguda, irritada y alerta. Un hombre esperanzado, que hablaba como si solo el entusiasmo pudiera disipar su miedo. Naruto, las voces cesaron abruptamente, no de forma natural, sino como si alguien hubiera notado algo y hubiera preferido el silencio a las palabras. Se le encogió el estómago. Mantuvo la pistola tranquilizante baja y no gritó. Sin embargo, su mente se precipitó hacia el único pensamiento que siempre acechaba en la oscuridad. De vuelta a las habitaciones blancas. De vuelta bajo las luces. De vuelta en una cama mientras alguien le decía que era por su salud. Para llevárselo de vuelta, Naruto respiró por la nariz, silenciosamente, y se acercó a la curva. Echó un vistazo por la esquina. Suelta el arma, chico. La orden parecía ensayada incontables veces. Naruto no dudó ni discutió. Abrió los dedos y la pistola tranquilizante golpeó el cemento. Levantó las manos, con las palmas hacia afuera, sin pensarlo. Como si su cuerpo hubiera sido entrenado para elegir no escalar antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Movimiento rápido y preciso. Un hombre acortó la distancia en 2 pasos rápidos y deliberados. Con calma, agarró la pistola tranquilizante, le arrancó la correa del pecho a Naruto y le quitó el viejo casco de seguridad de la cabeza como si fuera un problema innecesario. Naruto permaneció inmóvil, permitiendo que todo sucediera, mirando al frente como si la isla fuera a desaparecer si la miraba con suficiente atención. De cerca, el hombre parecía hecho para esto. Caucásico, de 40 y tantos a 50 y pocos. Corte rapado. Piel curtida por el sol. Cicatrices, una especialmente visible en la ceja izquierda. Equipado con ropa de safari, desde el chaleco hasta las botas, con los bolsillos repletos de herramientas, como si hubiera traído un plan completo. Detrás de él aparecieron otros 2 adultos, el rostro de la mujer se tensó al darse cuenta del tamaño de Naruto. Ni asombro ni curiosidad. Más bien, parecía haberse topado de frente con un problema para el que no había empacado. Era bajita, caucásica, de unos 30 y tantos años, con el pelo rubio platino cortado al rape y ojos azules que no se suavizaban solo por su juventud. Camisa safari abotonada, pantalones cortos color canela, una bufanda rosa. Cada parte de ella parecía sacada de un folleto de una visita guiada por África, no de una isla abandonada que aún respiraba dientes. El hombre a su lado parecía el mismo tipo de folleto, solo que de otro capítulo. Caucásico, de unos 30 y tantos, alto, rubio y de ojos verdes, llevaba una camisa azul desabrochada y un sombrero fedora que debería haber sido un chiste hasta que se veía con qué cuidado se movía. Un colgante de trilobite le colgaba del pecho, y todo el atuendo tenía un aire a parque jurásico, como si hubiera crecido viendo la historia y hubiera decidido que el disfraz era parte de la peregrinación.
Ambos miraron fijamente las manos levantadas de Naruto, luego la pistola tranquilizante en el suelo, luego al propio Naruto como si la isla les hubiera entregado algo vivo que no pertenecía a su plan. El hombre del sombrero parpadeó primero, tragando saliva con dificultad. Luego dijo, con cuidado, como si no quisiera asustarlo. ¿Naruto? ¿Uzumaki Naruto? La mirada de Naruto se fijó en él, sorprendido a su pesar, menos por la pregunta que por el apellido. Eso no era algo que los desconocidos solían tener. Lo miró fijamente un instante y luego logró decir, ¿cómo sabes? Los otros niños dijeron que ese era tu nombre, se apresuró a explicar el hombre, con una voz más suave de lo que su atuendo le permitía. En fin. Eso es lo que nos dijeron. La mujer lo interrumpió de inmediato, sin crueldad, pero sin ninguna delicadeza. Recorrió con la mirada el rostro de Naruto, su postura, su porte, como si intentara no tambalearse. ¿Estás bien?, preguntó. Todos estaban preocupados por si te encontrabas mal. La palabra enferma le sonó más fuerte de lo debido, porque significaba que sabía lo suficiente como para estar preocupada. Porque significaba que los niños les habían dicho más que un simple nombre. Naruto tragó saliva, con las manos todavía en alto y la garganta apretada. Él asintió una vez, con un gesto pequeño y sincero. Estoy aquí. Y aunque aún no sabía quiénes eran estos tres, no sabía sus nombres, no sabía sus intenciones, podía verlo en sus caras. Cualquiera que fuera lo que buscaban, ninguno de ellos estaba preparado para encontrar un niño. Naruto mantuvo sus manos en alto un segundo más de lo necesario. No porque pensara que le iban a disparar. Porque su cuerpo ya no confiaba en lo seguro, y bajar la guardia demasiado rápido se sentía como pisar hielo fino. El hombre de la cicatriz, silencioso, firme, no le dijo que se relajara. No lo tranquilizó. Simplemente sostuvo la pistola tranquilizante como si no fuera a volver a las manos de Naruto ese día y mantuvo la vista en movimiento. Camino, maleza, arboleda, de vuelta a Naruto. Como si la isla misma fuera parte de la conversación. El hombre del sombrero, Mitch, miró a Naruto de la misma manera que la gente mira algo herido. Con cuidado, como si temiera que su preocupación pudiera empeorarlo. No vinimos a hacerte daño, repitió Mitch, ahora en voz más baja. Vinimos a buscarte porque los demás estaban preocupados. Dijeron que habías desaparecido. Naruto parpadeó una vez. No le gustaba la palabra falta. Lo hacía parecer pequeño. Lo hacía parecer un objeto. No me he perdido, murmuró. La mujer, Tiff, emitió un sonido agudo por la nariz, que no era exactamente una risa ni una burla. Su mirada se dirigió a la bolsa que Naruto llevaba en el hombro y luego a su rostro. Te habías ido, dijo. Simple. Nada dramático. Sin acusar. Solo un hecho. Se despertaron y no estabas. Eso es lo que falta. La mandíbula de Naruto se tensó y luego se aflojó. No discutió. No tenía energía para discutir. Mitch cambió de postura, con las manos aún medio levantadas, como si no supiera qué hacer con ellas. Su voz se suavizó un poco, lo suficientemente honesta como para resultar incómoda. Los encontramos primero, dijo. Todos los demás niños. Están en nuestro campamento. A salvo. Seguro era una palabra peligrosa en esta isla, pero escucharla todavía golpeaba a Naruto en lo profundo, como un músculo que no había usado en mucho tiempo tratando de recordar cómo aflojarlo. La mirada de Naruto volvió a posarse en el rostro del hombre silencioso. Las cicatrices, la calma inquebrantable. No parecía personal del parque. Tampoco parecía de rescate. Parecía alguien que sobrevivió para ganarse la vida. La postura de Tiff se mantuvo firme, pero su mirada no era fría. Todavía no. No como Naruto hubiera esperado de una desconocida con un cuchillo y una mala actitud. Había irritación, claro. Irritación por la inconveniencia, por el riesgo, por la estupidez del mundo. Pero debajo había algo más. Una línea que no cruzaría. Para ella, tener un niño solo allí no era un problema. Fue un error que no podía ignorar. Apretó los labios hasta formar una línea dura. Volverás con nosotros. A Naruto se le encogió el estómago, no de miedo, sino de la reacción automática y familiar que experimentaban los adultos al determinar su camino. Miró hacia la jungla que tenía detrás. La ruta a su refugio, su comunidad y su autonomía. Ya estaba volviendo, dijo con voz cautelosa. Mitch asintió rápidamente. Bien. Genial. Entonces todos vamos por el mismo camino. Tiff puso los ojos en blanco, pero no lo contradijo. No lo hizo por poder.
Simplemente se acercó, sin tocar a Naruto, sin acosarlo, pero lo suficientemente cerca como para que la jungla tuviera que atravesarla primero. Sin duda, dijo, no como una orden, sino como una instrucción práctica. Puedes dejar de hacer eso. Naruto dudó. El hombre de la cicatriz lo observó un instante, aún en silencio, y luego movió el arma tranquilizante un poco más atrás de su cadera, fuera del alcance inmediato de Naruto. Una señal silenciosa. No te estoy apuntando. Simplemente no te la devolveré. Naruto bajó las manos lentamente, los hombros le dolían mientras la tensión disminuía en pequeños incrementos. Mitch dejó escapar un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo también. De acuerdo, dijo con la voz entrecortada por el alivio. Bien, bien. La mirada de Naruto los alternaba rápidamente. No reconocía a estos individuos y desconfiaba de ellos. Sin embargo, podía distinguir entre depredadores y gente común. No eran villanos de dibujos animados con bigotes girando en la jungla. Eran adultos que habían venido por egoísmo, pero que se habían enfrentado a la dura realidad y habían decidido no ignorarla. Tiff parecía irritada por estar al mando. Mitch parecía realmente perturbado ante la idea de abandonar a los niños. Mientras tanto, el hombre de la cicatriz, no parecía preocupado en absoluto por caer bien. Su objetivo era asegurar que todos, desde el punto A hasta el punto B, sobrevivieran. Naruto apretó la correa de su mochila con más fuerza. Tengo comida, dijo en voz baja, como para explicar por qué se había ido. La mirada de Tiff volvió a la bolsa. Sí. Ya lo veo. La cara de Mitch se contrajo. ¿Fuiste solo a comer? Naruto asintió una vez. Mitch lo miró con expresión dolida. No deberías tener que hacer eso. Naruto no respondió, porque en el fondo prefería actuar que quedarse de brazos cruzados y sentirse inútil. Prefería arriesgar la isla antes que escuchar sus propios pensamientos. La voz de Tiff sonó cortante, pero no cruel. No te dejaremos aquí. No después de haber encontrado a los demás. Lo dijo como si fuera una decisión que aún tomaba a regañadientes, como si no le gustaran los niños. Sin embargo, no iba a dejar que murieran. Mitch la miró, sorprendido y aliviado, y luego volvió a mirar a Naruto. Vamos al campamento, dijo. Los verás. Y luego, tragó saliva, como si las siguientes palabras le resultaran demasiado fuertes para decirlas en voz alta. Luego averiguaremos cómo sacar a todos de la isla. Eso golpeó a Naruto con tanta fuerza en el pecho que casi se olvidó de respirar. Saquen a todos de la isla. No algunos. No si podemos. Solo a todos. La voz de Naruto salió más débil de lo que pretendía. ¿Tienes alguna salida? Mitch asintió rápidamente. Barco. La mirada de Tiff se quedó fija en Naruto, penetrante y evaluadora. Pero primero regresa al campamento. Ahora. El hombre de la cicatriz empezó a caminar en silencio, como si la conversación hubiera terminado y fuera más seguro moverse. Mitch lo siguió de inmediato. Tiff permaneció cerca de Naruto al principio, observándolo con atención, como si dudara que desapareciera si parpadeaba. Naruto los seguía porque quería ver a su gente. La idea de un barco se volvió real para él, dejó de ser un sueño. A pesar de sus defectos, estos desconocidos hacían algo bien. Consideraban inaceptable que niños abandonados murieran. Incluso allí. Incluso ahora. Siguieron moviéndose, lo suficientemente rápido como para que la isla no pudiera decidirse a sentir curiosidad, lo suficientemente lento como para que nadie hiciera ruido estúpido. El hombre de la cicatriz se quedó al frente, silencioso como una pared, leyendo la maleza y los huecos entre los árboles como si fuera un segundo idioma. La mujer rubia desteñida se cernía sobre Naruto, sin tocarlo, pero se posicionó como si se negara a dejar que se desviara del camino otra vez. El hombre del sombrero no dejaba de mirar la mochila de Naruto, luego su rostro, como si intentara comprender qué clase de niño podía hacer eso y seguir pareciendo tan normal. Finalmente habló, con voz cautelosa. Hola, soy Mitch, dijo, como si los nombres pudieran hacer que esto fuera menos descabellado. Y esa es Tiff. La callada es, Ab. Ab no lo confirmó. No lo negó. Simplemente siguió caminando. Mitch esperó un momento y luego hizo la pregunta que lo había estado carcomiendo vivo. ¿Por qué saldrías sola? Preguntó. O sea, tragó saliva. Los demás dijeron que te fuiste ayer. ¿Cómo, que llevas fuera un día entero? El agarre de Naruto se apretó en la correa de su bolso. No le gustaba oírlo así. Un día entero lo hacía sonar peor de lo que había sentido en su cabeza.
Aún faltaban unos minutos para llegar al campamento de los adultos cuando los ojos de Mitch seguían desviándose, no hacia los árboles ni hacia el camino, sino hacia lo que llevaba el hombre de la cicatriz. La pistola tranquilizante. El viejo casco de seguridad. La sangre seca que no pertenecía a nada, y mucho menos a un niño. Mitch intentó mantener la voz firme cuando finalmente habló. «Oye, ¿puedo preguntarte algo?» Naruto siguió caminando, con la correa de la mochila apretada en el puño. No miró atrás, pero asintió una vez. «El sombrero», dijo Mitch en voz baja. «¿Y la pistola? ¿Dónde?» Tiff intervino, más cortante, como si no pudiera soportar la pregunta que tenía en el aire. «Sí. ¿Dónde las conseguiste?» La garganta de Naruto se apretó. No le gustaba hablar de ello. No porque fuera un secreto, sino porque lo hacía sentir todo más cerca. Como si lo dijera en voz alta, volviera a oler la sangre. Tragó saliva con fuerza y respondió de todos modos. Honesto como siempre. Un dinosaurio salió, dijo. Mitch parpadeó. ¿Saliste de qué? Naruto se encogió de hombros, pequeño. Una valla. Un corral. Algo se rompió. El hombre de la cicatriz no reaccionó. No se giró. Simplemente siguió caminando, escuchando con la misma atención silenciosa que usaba para la jungla. Naruto mantuvo la mirada al frente. Mató a un montón de gente. Las palabras cayeron en la mañana como una roca. El rostro de Mitch palideció de una forma que no era performativa. Su respiración se entrecortó, y el colgante de trilobite que llevaba en el pecho subió y bajó un poco más rápido. Tiff no se ablandó, pero se quedó quieta por un instante, como si su cerebro no quisiera imaginarlo y no pudiera detenerse de todos modos. El agarre de Naruto se apretó en la correa de su bolso hasta que le dolieron los nudillos. Cuando todo estaba tranquilo, dijo en voz más baja, los encontré. En el suelo. No dijo cerca de los cuerpos. No tenía por qué hacerlo. Mitch tragó saliva como si intentara no vomitar. Así que simplemente, los recogiste. Naruto asintió una vez. Sí. La mirada de Tiff se dirigió al sombrero que el hombre de la cicatriz tenía en la mano, y luego volvió a Naruto. Su voz sonó cortante, pero no cruel. ¿Y has estado usando eso? La boca de Naruto se tensó. Me hizo sentir menos presa. Mitch se estremeció ante eso, como si la frase doliera más que la sangre. Tiff no discutió. No le gustaban los niños. Se le notaba de mil maneras, pero entendía las matemáticas de la supervivencia. Miró hacia el camino que tenía delante y murmuró, más para sí misma que para nadie. Dios mío, el hombre de la cicatriz finalmente movió el sombrero que sostenía, solo una vez, y siguió caminando. Todavía en silencio. Todavía el mismo. Mitch recuperó la voz, más suave ahora, sin emoción alguna. Gracias por contárnoslo, dijo. Naruto no respondió, él simplemente siguió moviéndose, porque el campamento estaba cerca ahora, y lo único que quería más que explicaciones era regresar, realmente regresar, con las personas que lo habían extrañado por 24 horas. De vuelta a ser un niño. De todos modos, mantenía la mirada al frente. Honrar era más fácil que actuar. Estábamos despiertos, dijo Naruto. Mitch parpadeó. ¿Todos ustedes? Todos nosotros, confirmó Naruto. Todos. Tiff emitió un ruido agudo, no exactamente de incredulidad ni de enojo, más bien de que, por supuesto, era peor. La voz de Mitch se suavizó. Así que sabían que te ibas. Naruto asintió una vez. Querían venir. Bien, dijo Mitch de inmediato, como si el alivio no tuviera dónde ir. ¿Y por qué no lo hicieron? Naruto dudó, porque la respuesta era fea de una manera que no sonaba heroica. Porque les dije que no. Tiff giró la cabeza ligeramente hacia él. Les dijiste a todos que no. Los hombros de Naruto se encogieron levemente. Sí. Mitch frunció el ceño. ¿Por qué? A Naruto se le hizo un nudo en la garganta. No por miedo, sino por algo más cruel. Orgullo, quizá. Vergüenza. De esas cosas que odiabas admitir porque, al decirlas en voz alta, dejaban de ser solo un pensamiento. No quería ser una carga, dijo. No quería parecer débil. El rostro de Mitch cambió. Preocupación, frustración, esa impotencia adulta que sientes cuando quieres agarrar el mundo y sacudirlo hasta que tenga sentido. La expresión de Tiff se mantuvo firme, pero hubo un destello debajo. Reconocimiento, tal vez. Como si no le gustaran los niños, pero entendía esa clase de terquedad. Eres un paciente con cáncer, dijo, tajante. Eso no es débil. Es un hecho. Naruto no discutió. Simplemente siguió caminando.
Mitch lo intentó de nuevo, con suavidad. De acuerdo. ¿Así que fuiste a buscar tus medicamentos? Naruto asintió. Mis pastillas. De mi habitación del hospital. ¿Y entonces? Preguntó Mitch, más tranquilo, como si ya supiera que no le iba a gustar la respuesta. Naruto tragó saliva. Me senté, admitió. Solo un minuto. No mencionó que la habitación aún le pertenecía. No mencionó la extraña comodidad de la rutina en un lugar que debería haber estado muerto. No mencionó los pensamientos que se volvieron demasiado fuertes cuando dejó de moverse, lo mantuvo simple. Me acosté en la cama, dijo Naruto. Estaba cansado. Me quedé dormido. Tiff lo miró fijamente de reojo como si no pudiera decidir si quería gritarle o envolverlo en una manta y arrojarlo sobre su hombro. Mitch parecía enfermo. ¿En el edificio? Naruto asintió de nuevo. Sí. Ab no dijo una palabra, pero disminuyó la velocidad lo suficiente para mirar hacia atrás, comprobando la postura de Naruto, la firmeza de sus pasos, como si estuviera confirmando la historia con la forma en que Naruto se movía. Mitch se pasó la mano por la boca. ¿Cuánto tiempo estuviste inconsciente? La voz de Naruto bajó. No lo sé. Creí que eran un par de horas. Apretó de nuevo la correa del bolso, con los nudillos pálidos. Pero cuando desperté, la luz era diferente, dijo. Y me di cuenta de que me había equivocado. El tono de Tiff se volvió práctico, casi cortante. Perdiste tiempo. Naruto asintió. Mitch cerró los ojos un instante, como si estuviera imaginando cómo podría haber terminado aquello. ¿Y no volviste con ellos enseguida? Lo intenté, dijo Naruto rápidamente, porque eso importaba. Lo hice. Empecé a regresar. Bajó la mirada a su mochila como si pudiera señalar la prueba. Conseguí las pastillas. Tomé comida. Solo, no me di cuenta de cuánto tiempo. Mitch exhaló, tembloroso. Amigo, Naruto lo miró brevemente y luego apartó la mirada, porque no quería compasión. No quería consuelo. Quería que esto tuviera solución. No lo hice para asustarlos, dijo Naruto. Simplemente no quería que me cuidaran. Tiff murmuró. Sí, bueno, felicitaciones. En cambio, hiciste que todos se sintieran aterrorizados. No fue cruel. Fue honesto. Mitch aminoró el paso un poco para estar más al lado de Naruto que detrás de él. Escucha, dijo con cuidado, necesitar ayuda no te convierte en una carga. Te hace sentir vivo. Naruto decidió no responder. No estaba preparado. A medida que avanzaban, los árboles se abrieron ligeramente, revelando atisbos de lonas y equipo. Un campamento para adultos enclavado entre la maleza, bajo y oculto. Mitch asintió hacia él, con la voz más firme. Ya casi llegamos. Comerás, beberás y luego volveremos directo con los niños para que dejen de creer que estás muerto. A Naruto se le encogió el pecho al oír la palabra muerto. Le disgustó, pero no dijo nada. En cambio, aceleró el paso, dándose cuenta de que el orgullo que lo había mantenido en silencio ayer no valía la pena ver a Kenji, Brooklyn y los demás enfrentarse a ese miedo una vez más. El camino descendía, luego volvía a subir y los árboles se dispersaban de una manera que no parecía natural, como si alguien hubiera hecho que la jungla retrocediera. Naruto lo notó antes de ver cualquier otra cosa. Maleza cortada. Terreno aplanado. Un ligero y extraño aroma a repelente de insectos y detergente, y algo cítrico que no encajaba en una isla que olía a óxido y podredumbre. El hombre de la cicatriz siguió caminando sin decir palabra. Tiff se mantuvo cerca, con la mirada aún fija, pero sus hombros se habían relajado un poco ahora que se estaban acercando a algo que les resultaba familiar. Mitch miró hacia adelante y luego volvió a mirar a Naruto como si de repente recordara lo ridículo que se vería todo esto desde el punto de vista de Naruto. Comenzó Mitch, pero luego se detuvo, como si no supiera cómo decirlo sin sonar loco. Naruto no preguntó. Coronó la pequeña colina y el campamento apareció a la vista. No era un campamento. Era un compuesto. Una herida costosa y brillante cortada en lo verde. Varias tiendas de campaña se alzaban en un círculo amplio y organizado. Estructuras altas de lona, tan grandes que al principio la mente de Naruto se negaba a llamarlas tiendas. Parecían instalaciones de safari glamping de un anuncio. Paredes de tela gruesa, esquinas reforzadas, líneas limpias y tensores anclados como si esperaran el mal tiempo y no les importara, algunas eran del tamaño de dormitorios principales. Sin exagerar, espacio real. Espacio para estar de pie, espacio para moverse, espacio para fingir que no estabas en una isla que se comía a la gente. Una linterna colgaba de un poste central en la tienda principal, proyectando una luz cálida a través de las costuras.
Otra tienda tenía una mesita plegable afuera, y sobre ella se encontraba el equipo ordenado. Baterías, una radio, un GPS compacto, contenedores de agua sellados alineados como soldados, incluso había un equipo para cocinar, una estufa de campamento baja y una olla de metal, todo guardado como si la limpieza fuera una religión. Naruto disminuyó la velocidad sin querer. Sus pies seguían moviéndose, pero su cerebro se quedaba atrás, tratando de comprender lo incorrecto del asunto. Todo ese dinero. Toda esa comodidad. Aquí. En Nublar. Tip lo miró fijamente, captando su mirada. Su expresión no se suavizó, pero sí se tornó casi defensiva. Sí, dijo, como si oyera el juicio formándose en el aire. Vinimos preparados. Mitch se frotó el cuello. Parece mucho, lo sé. Naruto no dijo nada. Él no sabía qué decir. Porque no eran celos exactamente. Fue el impacto de ver algo que pertenecía a un mundo con tarjetas de crédito, entregas y opciones, sentado en la misma jungla donde había dormido sobre baldosas y aprendido a comer de pie. Entraron en el claro. El suelo estaba compactado, limpio de hojas en un amplio radio. Alguien se había esforzado por hacer que pareciera controlado, seguro, aunque seguro siguiera siendo una mentira. Luego, una tienda de campaña a un lado llamó la atención de Naruto, principalmente porque parecía que no pertenecía a ningún lugar fuera de un resort. Una tienda de baño. No es una pequeña pantalla de privacidad emergente. Una estructura completa con un marco de verdad. Había una puerta abatible con cremallera, y junto a ella había una pila de toallas dobladas tan limpias que parecían irreales. Un pequeño perchero contenía los artículos de aseo en filas ordenadas. Un espejo colgaba de un poste. Y a través de una abertura en la trampilla, Naruto vislumbró accesorios brillantes, cromo y plástico blanco que gritaban alta gama. Un cabezal de ducha montado sobre una cabina. Un pequeño lavabo. Incluso una bañera. Un baño al aire libre que parecía como si alguien hubiera intentado traer lujo a la selva y luego se hubiera enojado con la realidad cuando la selva no cooperó, porque incluso desde allí, Naruto podía notar que algo andaba mal. El campamento tenía la forma de una instalación de fontanería en funcionamiento, pero no su función. No se oye el agua corriendo. No gotea. No silba la presión. Solo equipos costosos tirados allí como si fueran accesorios en un set de película abandonado. Mitch siguió la mirada de Naruto e hizo una mueca de dolor. Sí, admitió, más tranquilo. Lo de la plomería, no funciona. Aquí no. Tenemos contenedores de agua y una bomba, a veces. Cuando se le antoja. Tip resopló. No lo exageres. Apenas se comporta. Los ojos de Naruto se quedaron en el baño. Un baño caliente. En Nublar. Eso fue una locura. El hombre de la cicatriz, Up, no hizo ningún comentario. Simplemente se movía por el campamento como si nada, como si solo fuera un punto en el mapa. Dejó la pistola tranquilizante cerca de una caja y mantuvo el sombrero en la mano por un momento, todavía tratándolo como algo que no quería cerca de los niños. Y entonces Naruto los vio. En la tienda más grande, la solapa estaba entreabierta y en el interior, sobre gruesas colchonetas y catres auténticos, había figuras acurrucadas en mantas. Y entonces Naruto los vio. En la tienda más grande, la solapa estaba entreabierta y en el interior, sobre gruesas colchonetas para dormir y catres reales, había figuras acurrucadas bajo mantas. El cabello de Kenji estaba erizado como siempre, incluso dormido. Brooklyn estaba de lado, con un brazo sobre la cabeza, como si se hubiera quedado dormida por la preocupación. Sammy estaba acurrucado, con la cara vuelta hacia la pared de la tienda. Darius yacía boca arriba, rígido incluso en reposo, como si su cuerpo no hubiera aceptado la idea de estar a salvo. Yaz estaba más cerca de la entrada, como si hubiera elegido el lugar donde podía levantarse más rápido. También había un espacio vacío, una compresa extra, una manta doblada sin usar. La clase de ausencia silenciosa que no se menciona en voz alta. Naruto entró en el claro. El campamento reaccionó antes de que pudiera tomar un segundo aliento. Kenji fue el primero en despertarse sobresaltado, como si su cuerpo hubiera estado esperando el sonido de los pasos de Naruto todo este tiempo. Se incorporó tan rápido que la manta se le deslizó de los hombros, y entonces sus ojos se clavaron en Naruto y se abrieron de par en par. Naruto. Kenji se puso de pie de un salto, entre risa y incredulidad. Amigo. Amigo. Salió de la tienda a trompicones, como si estuviera a punto de derribar a Naruto por principios, pero se detuvo en seco en el último segundo, con las manos en alto, como si no supiera si golpearlo, abrazarlo o ambos.
Su rostro brillaba con ese alivio que se le escapaba en un murmullo. Brooklyn se incorporó un instante después, ya enojada. Sus ojos se entrecerraron en el momento en que vio a Naruto, y el alivio en ellos se volvió afilado como una espada. Dios mío, dijo en voz baja y furiosa. ¿Hablas en serio? Yaz se levantó enseguida, moviéndose como si no perdiera el tiempo con emociones hasta comprobar los hechos. Su mirada recorrió a Naruto. De la cabeza a las botas, el rostro, la postura, la forma en que cargaba peso. Entonces ella lo miró como si quisiera sacudirlo. Estuviste ausente 24 horas, dijo Yaz con voz tensa. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a la gente? Sammy ni siquiera habló primero. Ella acaba de mudarse. Ella salió de la tienda y cruzó la distancia en unos pocos pasos rápidos, con los brazos extendidos como si hubiera decidido que se abrazarían, independientemente de que Naruto estuviera de acuerdo o no. Y entonces ella lo golpeó, con todo el cuerpo, desesperada, aferrándose. Naruto se tambaleó medio paso, sorprendido, y luego se congeló cuando Sammy lo miró fijamente como si fuera la única cosa sólida en la isla. Tú, la voz de Sammy se quebró al instante, horrible, vergonzosa y real, las palabras se atropellaban. Eres un idiota, Dios mío, pensé que estabas muerto, pensé que algo te había comido, pensé que íbamos a encontrar tú. Ella hizo un sonido de horror y lo apretó más fuerte como si pudiera evitar físicamente que desapareciera nuevamente. Las manos de Naruto flotaron torpemente por un segundo, luego le dio una palmadita en la espalda, rígido e inseguro, como si ya no supiera qué hacer con la comodidad. Estoy aquí, logró decir. Sammy se apartó lo suficiente para mirarlo a la cara, con lágrimas en todas sus mejillas, la nariz roja, una expresión furiosa y aliviada al mismo tiempo. No vuelvas a hacer eso nunca más, dijo con voz temblorosa. Jamás. Lo digo en serio. Literalmente, lo haré, no pudo terminar la amenaza. Simplemente lo abrazó de nuevo, con más fuerza. Kenji señaló a Naruto como si fuera a gritar, pero su voz se quebró en carcajadas. Un día entero, hermano. Un día entero y llegas como diciendo ¿qué pasa? Yo no, empezó Naruto. Brooklyn lo interrumpió de inmediato. No. No. No lo hagas. Se puso de pie y salió de la tienda con los ojos encendidos. No puedes fingir. Estábamos despiertos cuando te fuiste. Te dijimos que no lo hicieras. Pedimos ir contigo. Naruto tragó saliva y bajó la mirada por medio segundo. Brooklyn lo vio y se enojó aún más. No hagas eso de parecer culpable, como si eso solucionara algo. La ira de Yaz era diferente, más silenciosa, controlada, como si surgiera de un miedo que se negaba a mostrar dos veces. Te convertiste en una misión de rescate, dijo Yaz. ¿Entiendes? Nos convertiste a todos en una misión de rescate. Sammy sorbió con fuerza, todavía agarrada a la manga de Naruto como si no confiara en que no se desvaneciera a mitad de frase. No dormimos, murmuró con la voz apagada. No dormí nada. Kenji se levantaba constantemente y miraba afuera, y Brooklyn estaba como si fuera a explotar, y Darius no paraba de mirar los árboles. La mirada de Naruto se dirigió automáticamente a Darius. Dario ya estaba despierto y sentado en la tienda. Él no salió corriendo. Él no sonrió. Se quedó mirando a Naruto con una expresión plana y complicada, como si el alivio estuviera allí en alguna parte, pero tuviera que luchar contra demasiado resentimiento para mostrar su cara. Darius y Naruto todavía no eran buenos. Lo que sea que se había construido entre ellos, lo que sea que se había agrietado, todavía estaba allí, pesado en el espacio entre sus ojos. Naruto sostuvo la mirada de Darius por un momento. Luego miró hacia otro lado. Porque aún no sabía qué decirle. Kenji notó la mirada y su emoción se atenuó por una fracción, luego la apartó y señaló la bolsa de Naruto. Vale, estás vivo, dijo Kenji, con la voz aún demasiado alta por la adrenalina. ¿Y qué demonios hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Estás herido? ¿Peleaste con un dinosaurio? No respondas a eso, responde de verdad, Kenji, espetó Brooklyn. Kenji se calló medio segundo y luego se desmayó. Solo digo que ha vuelto. Sammy volvió a sorber, limpiándose la cara con la palma de la mano y mirando a Naruto directamente a los ojos. Si alguna vez vuelves a asustarme así, dijo ella, temblorosa pero muy seria, te voy a pegar al suelo. Naruto parpadeó. Eso no es una forma de hablar, lo interrumpió y de todos modos lo abrazó una vez más. Yaz se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada. Necesitas un sistema de compañeros. Brooklyn asintió bruscamente. Sí. Los ojos de Kenji se abrieron de par en par. Oh, no. Brooklyn lo fulminó con la mirada. Claro que sí.
Sammy, todavía pegajoso, asintió también. Sistema de compañeros. Kenji parecía traicionado. ¿Por qué se están uniendo para atacarme? Porque eres ruidosa, dijo Yaz. Y porque se fue, agregó Brooklyn, con los ojos todavía fijos en Naruto como si estuviera tratando de grabarle la lección. Naruto estaba allí parado con Sammy pegado a él, Kenji vibrando de alivio, Brooklyn y Yaz furiosos en dos sabores diferentes, y Darius mirando desde la tienda como si la distancia entre ellos tuviera dientes. Tragó saliva con fuerza. Conseguí comida, dijo en voz baja, como si ofrecer algo útil fuera la única manera que conocía de disculparse. Sammy aflojó su agarre lo suficiente para mirar la bolsa, luego volvió a mirarlo, su expresión se suavizó por un breve segundo. Vale, susurró, todavía sorbiendo por la nariz. Vale. Lo hiciste bien. Se durmió en una cama que encontró. Dijo Mitch con una sonrisa demasiado amplia. Sammy aflojó su agarre lo suficiente para mirar la bolsa, luego volvió a mirarlo, su expresión se suavizó por un breve segundo. Vale, susurró, todavía sorbiendo por la nariz. Vale. Lo hiciste bien. Y por medio latido, Naruto casi le creyó. Entonces Mitch, todavía de pie justo afuera de la puerta de la tienda, todavía pálido bajo el polvo, todavía corriendo por la adrenalina, interrumpió el momento de la peor manera posible. Se durmió en una cama que encontró. Anunció Mitch, con una sonrisa demasiado amplia para la situación, como si su rostro no hubiera captado que bromear en ese momento era un delito. El campamento explotó. La cabeza de Brooklyn giró hacia Naruto tan rápido que fue como un latigazo. ¿Tú, qué? Los ojos de Yaz se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. Dilo otra vez. Kenji emitió un sonido parecido a una risa y un grito que intentó compartir la misma garganta. Hermano. Hermano. ¿Te dormiste? Sammy levantó las manos con incredulidad. Te quedaste dormido. Naruto. Mitch levantó ambas manos, todavía sonriendo, sin comprender que acababa de echar más leña al fuego. Solo digo que fue a por pastillas, se distrajo y luego, distraído. Interrumpió Brooklyn, subiendo la voz. Estuvo ausente un día. La ira de Yaz era fría ahora, controlada de tal manera que la empeoraba. ¿Sabes lo que hicimos anoche? Kenji empezó a caminar en círculos, como si su cuerpo necesitara movimiento para disipar el pánico. Estábamos literalmente, señaló hacia la oscuridad más allá del campamento, como si toda la isla fuera una prueba. Estábamos ahí fuera. Con linternas. Como idiotas. Como bocadillos. La voz de Sammy se quebró de nuevo, fea y real. Pensé que estabas muerta. Pensé que íbamos a encontrarte, cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza con fuerza, como si pudiera expulsar la imagen. ¿Por qué dormiste? Naruto se quedó allí y lo tomó. No interrumpió. No se defendió. No intentó explicar la parte en la que su cuerpo simplemente, se detuvo. La parte en la que la habitación le había resultado tan familiar que sus ojos se cerraron antes de poder detenerlos. Él simplemente permaneció de pie con la bolsa a sus pies, los dedos de Sammy todavía enganchados en su manga, y escuchó cómo el pánico que había causado finalmente salía a la luz. Porque no era solo preocupación. Eso era lo que esa preocupación les había hecho hacer. La voz de Brooklyn lo golpeó como una bofetada. Salimos del campamento. Kenji exclamó. De noche. Al otro lado de la isla, añadió Yaz, tensa. Apretó la mandíbula. En plena noche. A Sammy le temblaban las manos. Oímos algo enorme, y tuvimos que escondernos. Kenji casi tropieza y griega. Y casi nos comen, espetó Kenji, demasiado alto, y enseguida pareció que odiaba decirlo en voz alta porque lo hacía real de nuevo. Como, algo grande. Grande como un carnívoro. Darius dio el primer paso. Salió de la tienda y entró en el círculo, con la mirada fija en Naruto. Su expresión no era suave ni indulgente, pero tampoco de odio. En cambio, era miedo genuino, como si lo hubiera estado reprimiendo durante horas y ahora se estuviera desbordando. No regresaste, dijo Darius en voz baja. Esperamos. Nos dijimos que solo, te habías retrasado. Y luego oscureció y seguías sin llegar. Se le revolvió la garganta. Y no dejaba de pensar, hizo una pausa, con la mandíbula apretada, como si el resto hubiera sido demasiado revelador. Pero el hecho de que hubiera avanzado, de haber hablado siquiera, afectó a Naruto más profundamente que los gritos. Naruto había imaginado a Darius indiferente, quizás aliviado o incluso despreciándolo. Sin embargo, allí estaba Darius, conmocionado ante la idea de la muerte de Naruto, como si esa idea le hubiera roto algo en el interior.
Mitch finalmente reconoció que su intento de humor no era divertido. Su sonrisa flaqueó y tragó saliva con nerviosismo. Fuimos a buscar, dijo Mitch, ya más tranquilo. Todos. Porque dijeron que estabas enfermo. Porque fuiste el último. Porque, negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Porque no puedes dejar a un niño aquí. Tiff permaneció casi en silencio, pues su postura lo decía todo. Brazos cruzados, hombros tensos, ojos aún brillantes de adrenalina. Era evidente que había estado enojada toda la noche, molesta con la isla, con Naruto y consigo misma por preocuparse. Nos obligaste a hacer rescates, soltó Kenji, con una risa que no era risa en absoluto. Como rescates de verdad. La voz de Brooklyn bajó, de repente más baja, peligrosamente baja. Pensábamos que te habías ido. Pensábamos que te habíamos perdido. Sammy sonrió con fuerza, con la barbilla temblorosa. Y tú, te quedas ahí parado como si no lo entendieras. Naruto abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. Entendió lo que era. No los detalles, pues no los había visto en la oscuridad, ni había sentido temblar el suelo bajo algo que acechaba cerca, ni había oído los sollozos de Sammy, las bromas frenéticas de Kenji, ni la voz de Brooklyn, que se volvía aguda por el miedo. Aún así, ahora comprendía su forma. Se preocupaban de verdad. No solo lo cuidaban ni lo consideraban una responsabilidad, honraban su individualidad. Lo trataban como a una persona a la que no abandonarías. Esto desafiaba directamente la narrativa interna de Naruto. Que debía demostrar su utilidad para quedarse, que necesitar ayuda lo convertía en una carga y que su desaparición facilitaría las cosas para todos. La mirada de Darius no se apartó del rostro de Naruto. No tienes que demostrar nada, dijo con voz ronca. Así no. A Naruto se le hizo un nudo en la garganta con tanta fuerza que le dolía. Su vista se nubló mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Parpadeó una vez, luego dos. Y entonces no importó, porque las lágrimas brotaron de todos modos, rápidas, humillantes e imparables, como si su cuerpo las hubiera estado conteniendo durante meses y finalmente las hubiera liberado. Naruto se quedó allí llorando, con los hombros temblorosos y las manos apretadas a los costados, como si intentara contenerse sin éxito. La ira de Sammy desapareció en cuanto lo vio. Se acercó y lo abrazó con ternura, precavida por si se rompía. No pasa nada, susurró, con la voz aún temblorosa. No pasa nada, estás aquí. El rostro de Brooklyn se suavizó, solo un instante, y sus ojos brillaron. Yaz apartó la mirada un instante, como si necesitara respirar. Kenji dejó de caminar y se quedó allí, indefenso. Oh, murmuró, repentinamente en silencio. Oh, vaya, incluso Mitch se quedó paralizado, con la culpa ensombreciendo su expresión. Darius se mantuvo firme, sin acercarse ni apartar la mirada, con el rostro tenso como si reprimiera sus emociones. Naruto se esforzó por hablar, intentando forzar la salida de las palabras a pesar de la emoción que lo bloqueaba. Yo no, dijo con voz entrecortada, limpiándose la cara con la palma de la mano, como pudo. No quise decir, solo, Sammy lo abrazó más fuerte. Lo sé. De pie en ese campamento extravagante, rodeado de lonas, tiendas de campaña costosas y niños furiosos porque lo amaban, Naruto finalmente aceptó una verdad profunda e innegable. No estaba solo. No era una carga. Era de ellos. Y ellos eran suyos.